este día es un día muy importante para nosotros. Hemos esperado meses para este momento, para este día. Meses que comenzaron desde el año anterior en la presencia del Señor, diciendo: Señor, necesitamos una guía, necesitamos una dirección, Señor. Es un acto de mucha soberbia pretender nosotros, siendo los administradores de la obra de Dios, sería, y no los dueños, porque hay que aclarar, ¿quién es el dueño de la obra? Cristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Ese es su cuerpo. Fue Él quien compró a cada creyente en la cruz del Calvario. A Él le pertenecemos. ¿Cuántos dicen amén? Las iglesias no son de los hombres, pero hay quienes se apropian de ella. Bueno, eso lo arreglará Dios con ellos. No se preocupe. Ellos tendrán, claro, y enfrentarán las consecuencias de ellos. Pero la obra es del Señor. Y quienes servimos en la obra administramos dentro de esa obra. Y creemos que como administradores debemos ir al dueño de la obra para decirle cuál es el direccionamiento, qué es lo que tú quieres hacer en los corazones. Señor, ¿hacia dónde vas a dirigir este año tu pueblo? Tú que conoces el futuro de las personas, el corazón de las personas, ¿qué hay para ellos? ¿Qué hay para la congregación? ¿Hacia dónde nos direccionas este año? Señor, ¿hacia dónde como pastores debemos apuntar en el crecimiento de la vida de las personas espiritualmente? Así que empiezan días de oración, días de búsqueda del Señor, día de poder intensificar un poco nuestra búsqueda del Señor en esa dirección. Se convierte ese en nuestro clamor por días. Señor, Señor, hasta que llega un momento donde estamos seguros de escuchar una dirección de Dios a nuestros corazones. Y es esa dirección. Cuando la recibimos, luego sigue otra etapa dentro de la oración. Y es: Señor, ¿qué quieres transmitirnos con este direccionamiento? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué nos enseña las Escrituras a través de esto? Entonces viene el proceso de comenzar a comprender el significado de esa palabra, de ese direccionamiento. Cuando ya logramos comprender y entender hacia dónde va a apuntar el Señor, entonces comenzamos ya ahora sí a orar, Señor, con base a esa dirección, con base a eso que hemos interpretado de parte del Señor en nuestros corazones y en su palabra. Y empezamos a orar: Señor, ahora guíanos, Señor, a estructurar todo esto. Guíanos, Señor Dios de la gloria. Danos un buen viento, Señor, para navegar, Dios de la gloria, junto con la congregación hacia eso que tú nos estás direccionando. Amén. Y llega el día, el momento en que a través de un mensaje como es el día de hoy, podemos introducir el tema. Hoy no será una exposición detallada del tema como tal. Es la introducción, es el esbozo, es lo que nos muestra un poco el mapa hacia donde este año nos dirigimos. ¿Qué significa? No sé si en las pantallas lo tienen, por favor, que tengan la amabilidad. ¿Qué significa el 2020, año de luz? En momentos de oscuridad, una gran luz ha brillado. Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? En momentos de oscuridad, una gran luz ha brillado. Ha brillado. Amén. Cuando uno muchas veces ora al Señor y el Señor en su misericordia, como pastores en unidad con mi esposa, el Señor nos transmite esa visión. Uno empieza a preguntarse: Señor, ¿qué hay detrás de esto? Y uno oye año de luz y uno como que no logra comprender qué significa todo eso. Pero hay toda una teología detrás de esta palabra en las Sagradas Escrituras. Es algo maravilloso este año. Y eso es lo que quiero transmitirles a continuación. Acabamos de terminar una época donde la iluminación es un elemento muy importante. La diversidad de luces con que las ciudades y las casas son decoradas
adornan las oscuras noches del mundo, brindándonos un aire, brindándonos una sensación de alegría, de esperanza. De hecho, las personas salen a ver las luces, a hacer recorridos. Las personas viajan de una ciudad a otra, de un país a otro, para ver las luces, lo que comúnmente las personas conocen como el alumbrado. Y la pregunta es, ¿por qué nos gusta? ¿Por qué decimos tan lindo? Bueno, porque la luz es algo que tiene una connotación anímica en la vida del ser humano. La luz tiene una connotación anímica en la vida del ser humano. Un ejemplo de eso también lo podemos ver en la naturaleza y en lo que interpretamos de esta. Cuando tenemos un día soleado como hoy, cuando hay un sol vivaz, un cielo despejado y abierto, uno se levanta y dice, qué día tan lindo, qué día tan alegre, tan bonito. Y cuando uno empieza a analizar, uno se da cuenta que el día es el día. Y es un día. Y los días no son bonitos ni son feos. Somos nosotros quienes les hemos dado ese calificativo. Y se lo hemos dado porque la luz tiene una connotación anímica sobre la vida humana. Cuando el día está nublado, hay nubarrones, está oscuro, grisáceo, el sol casi no se ve. Entonces, ¿qué decimos? ¿Están los días qué? Tristes. ¿Cierto que sí? Tristes. Es más, en los países, escuche esto, esta semana hablaba con unas personas del extranjero que hoy nos están visitando en esta mañana de un ministerio en Michigan, ¿cierto? Está Carlos, el esposo, el hijo de Ana Carlina y de Álvaro. Y ellos nos decían que en la temporada de frío, de invierno, de nevada, las consejerías se aumentan dentro de las iglesias a causa de la tristeza y de la depresión que las personas experimentan. Ahí tenemos otro ejemplo acerca de cómo la luz influye o tiene una connotación en nuestro estado de ánimo. Ahora, el tema de la luz es algo que encontramos a través de todas las escrituras. Desde el primer libro, el Génesis, hasta el último libro, el Apocalipsis, escuche esto, el tema de la luz se desarrolla. Lo podemos encontrar. En las escrituras, la historia de la salvación toma forma de un conflicto en el que se enfrenta la luz y las tinieblas. La luz y las tinieblas en las escrituras han sido dos fuerzas opuestas entre sí desde el principio, como también lo ha sido la vida y la muerte, el bien y el mal. El tema de la luz ocupa un puesto central entre el simbolismo al cual recurren los escritores bíblicos. Porque la luz en la Biblia es un signo que comunica, que revela de manera visible algo de Dios. La luz suele ser en las escrituras una señal de la presencia de Dios, de la intervención de Dios. Un ejemplo claro de ello es el libro del profeta Isaías. Cuando uno estudia el libro del profeta Isaías, se da cuenta que eso es uno de los libros donde más ampliamente encontramos ese sentido simbólico y metafórico de la luz. Encontramos la luz como la paz de Dios, la benevolencia de Dios, la luz como el conocimiento de la verdad, como la palabra de Dios, como los juicios de Dios, como sus mandamientos, como la salvación mesiánica. Porque la salvación en Cristo en el Nuevo Testamento es concebida como un paso de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Así es concebida la salvación en el Nuevo Testamento. Ahora, la luz es la antítesis a las tinieblas, las cuales son representación en la Biblia simbólica de un reino de maldad, de pecado, de zozobra, de muerte y de terror
que ejerce su influencia y su impacto de manera directa sobre un mundo. Ahora, es importante aclarar que la Biblia deja muy en claro que la batalla existente entre la luz y las tinieblas, en esa batalla existente, la luz siempre vence a las tinieblas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Es decir, la Biblia dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Amén. Así que cuando Dios nos habla acerca de que el 2020 será un año de luz, lo que Dios nos está diciendo es: será un año de victoria para ustedes. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre del Señor? Será un año de victoria. ¿Por qué? Porque la luz siempre triunfa sobre las tinieblas. ¿Cuántos glorifican a Dios por eso? Dígale al que está a su lado: este es un año para tu victoria. Dígale al que está a su lado: tienes que empoderarte de esa palabra de fe. Es un año de esperanza, de vida, gloria y bendición. Puede levantar su mano derecha y decirlo: este es un año de esperanza, de vida, gloria y bendición. Ahora póngale la mano al que está a su lado. Si usted, téngasela allí. Y va a orar y va a decir: este será un año de esperanza, de vida, de gloria y de bendición para ti. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Un año donde la benevolencia y el favor de Dios serán manifestados a nuestras vidas y familias. El año donde quienes habitan en oscuridad verán gran luz. Será un año de victoria. Será un año de liberación y restauración. Un año de conocimiento de la luz que es Cristo, el Verbo, la palabra hecha carne que vino y habitó entre nosotros, murió y resucitó para darnos vida y salvación, para iluminar el caminar de los hombres. Eso significa un año de luz. Ahorita podrá decir: pero suena mucho a un mensaje de ánimo y de entusiasmo ideal para comenzar un año. No, no se confunda. Cuando Dios me ha dicho el año, o nos ha hablado y nos ha dicho obediencia, hemos venido a hablar de obediencia comenzando un año. Cuando Dios nos ha dicho: hay que retornar a mi senda porque se han alejado, nos hemos levantado en este altar para decir: hay que retornar porque nos hemos alejado. Así que en esta ocasión Dios no nos ha dicho: tienen que retornar, tienen que obedecer en esta noche, en estos días y para este año. Dios nos dice: ustedes van a vencer en mi nombre. Este es un año de victoria, un año de salvación para sus vidas, para sus familias que han estado en oscuridad. Uno debe empezar a comprender la connotación de todo lo que esto significa. Cuando hablamos del 2020 como un año de luz, inevitablemente debemos hablar de Dios, de Cristo y de la iglesia. Y debemos hablar de Dios porque Dios es la luz. Dígale al que está a su lado: Dios es la luz. Primera carta del apóstol Juan. Usted puede abrir su Biblia, encender su Biblia, leer en las pantallas la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1, en el versículo 5 nos enseña eso. En la Biblia dice: Dios es luz. 3 palabras con un profundo significado que revelan la esencia y la naturaleza de Dios. En la Biblia, este es el único texto en el que la naturaleza de Dios es definida directamente como luz. El que esta sea la única mención directa de Dios como luz no quiere decir, escuche esto, que no existan numerosas menciones de antecedentes en la Escritura que confirman o dejan ver que esta declaración es cierta. Por ejemplo, las teofanías, las intervenciones, las apariciones de Dios en la antigüedad
Dios aparece siempre, por lo general, envuelto en una luz, la cual es una gloria deslumbrante. De las tres declaraciones que Juan hace acerca de la esencia de Dios, porque Juan es el que define a Dios en su esencia y dice él habla declara acerca de su esencia. Él dice, Dios es amor, Dios es espíritu, pero Juan también dice, Dios es luz. Y de estas tres, la que más abarca de todas es la última. Dios es luz. ¿Por qué? Bueno, porque nos comunica el deseo que Dios tiene de revelarse, de ser conocido por su creación. Dios es luz, es transparencia. Es decir, Dios se quiere dar a conocer. No oculta nada. Se revela en su totalidad a su creación. Mientras que en el paganismo muchos de sus dioses habitan en oscuridad y son ocultos a sus seguidores. Y estos deben vivir apaciguándolos. En la fe cristiana, Dios es en su esencia luz y desea ser conocido por su creación, y se revela a esta a través de la persona divino humana del Señor Jesucristo, con el fin de salvarla de la desgracia en que ha caído por causa del pecado. Aquí no es el hombre en búsqueda de Dios, sino que la Biblia es la narración de Dios en búsqueda del hombre para perdonarle, para restaurarle y para salvarle. Y esa es la gran diferencia. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. En la fe cristiana, Dios en su esencia es luz y desea ser conocido por su creación. Y se reveló a través de el Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso. Por consiguiente, este 2020, año de luz, es un llamado de parte de Dios a que le conozcamos. Puede decirle al que está a su lado, el año de luz es un llamado de parte de Dios para que le conozcas, para que crezcamos en el conocimiento de su revelación a través de la persona del Señor Jesucristo. Por eso este año será un año muy cristológico. Es decir, estaremos hablando y desarrollando durante todo el año acerca de la doctrina del Señor Jesucristo. Estaremos hablando de quién es Cristo en la Biblia. Por eso nuestra oración antes de comenzar este año por ustedes ha sido una desde que recibimos esta palabra. Y esa oración ha sido, Señor, que aquellos que no te conocen por tu espíritu y tu palabra en este año te puedan conocer. Que aquellos, Señor y Dios, que viven en oscuridad, una gran luz brille para ellos. Y aquellos que conociéndote ya, Señor Dios de la gloria, por tu espíritu y por tu palabra, permítenos crecer en el conocimiento de Él, Señor, de tu presencia, de la persona maravillosa del Señor Jesucristo. Porque es verdad que muchos han escuchado hablar de Jesucristo, pero muchos tienen ideas distorsionadas acerca de quién es Cristo. Ideas y pensamientos que se fueron construyendo desde la era primaria de la iglesia y que han comenzado a ser cambiados, modificados. Y muchas personas pueden tener una imagen de Cristo que no es la de las Sagradas Escrituras. Por eso este año tenemos que hablar acerca de quién es el Señor Jesús. Este año es el año de salvación para muchas personas. Yo creo que este es el año en que la vida de algunos de ustedes será transformada profundamente al conocer al Señor Jesús y aceptarlo y nacer de nuevo en este lugar para la gloria de su santo nombre. Algunos han tenido una religión, pero este año conocerán de una salvación. Usted es fuerte al decir eso. Sí, estoy convencido de ello. Porque la Biblia nos enseña que quienes han nacido de nuevo dan frutos de digno arrepentimiento. Y hay veces las vidas de algunas personas
no dan ningún fruto de arrepentimiento. Así que no han nacido. Pero este año es año de luz y de esperanza para la vida de ellos. Este año nos hemos comprometido a orar para que la vida y el corazón de las personas pueda ser transformado al entender y comprender acerca de quién es el Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz por nosotros, la suficiencia de su sacrificio para nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? ¿Cuál es nuestro lugar y nuestra posición ahora en Dios, en el reino de los cielos? ¿Cuál es la autoridad que tenemos ahora por estar en Cristo y ser llamados hijos de luz? ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Por eso este año será año de mucho conocimiento de la palabra. La palabra que utiliza el apóstol Juan es Dios es. Implica que la luz es una característica inherente de Dios por naturaleza y esencia. En otras palabras, Dios no es una luz entre varias o muchas luces. Tampoco Dios es un portador de luz. Dios no tiene la luz como una de sus características, sino que Él es luz. Y aunque haya creado la luz en Génesis capítulo 1 versículo 3, y la luz que hoy nosotros experimentamos al nivel natural fue creada, Él mismo es luz increada. Por eso es Dios. Ahora, Juan describe a Dios como luz por ser un espíritu puro, una inteligencia perfecta, pero por sobre todo por ser la santidad infinita, la perfección moral. Y ahí que Dios es el regente moral del universo. Entonces esto quiere decir que en Dios no existe la más mínima partícula de oscuridad, de tiniebla o de maldad. Ahora, como la luz no puede existir en la oscuridad, ni esta puede estar presente en la luz, así también, siendo Dios luz en sí mismo, ninguna tiniebla puede haber en Él, ni existir oscuridad en su presencia. Por ende, el 2020 es también para nosotros un año de santidad y de pureza. No es solamente un año de salvación, restauración, sino que la luz tiene que ver con la santidad infinita de Dios. Así que el 2020 es para nosotros un año de santidad y de pureza. Este es un año donde tenemos que crecer en la santidad. Este es un año donde hablaremos de toma de decisiones. Porque quien nace de nuevo y el Espíritu de Cristo mora en él, la vida de Dios está en él. Como resultado debe ser una persona santa. Amén. Así que hablaremos de santidad. Algo que ya hoy en día en las iglesias no se habla porque la gente no quiere escuchar. No será cómo irán a hacer con Dios quienes están al frente de estas congregaciones. No sé cómo les va a ir en el juicio a los pastores. No sé cómo les va a ir. Cuando muchas veces el Señor le dijiste, ¿por qué no le enseñaste a mi pueblo? ¿Por qué no le dijiste que yo era un Dios santo y que quería de ellos y demandaba de ellos santidad? No como el resultado de su esfuerzo, sino como el resultado de mi espíritu en ellos, produciendo ese deseo de santidad, ese anhelo por mi santidad. Algunos dirán, como un día alguien me dijo, es que ese tipo de sermones no venden, no le gustan a la gente. ¿Y quién le dijo que nosotros somos vendedores de pacotilla? Nosotros no estamos aquí para venderle nada a nadie. Estamos aquí para enseñar la palabra de Dios. Estamos aquí para decir lo que la Biblia dice. Escuchen o no escuchen, es nuestra obligación enseñar la palabra de Dios. Es nuestra obligación hablarle al mundo acerca de la verdad de Dios y lo que Dios desea, y demostrarles y presentarles que la santidad no es un capricho divino para el hombre, sino que a través de ella Dios nos guarda, nos protege. A través de ella trascendemos
Dios nos dio los mandamientos para guardarnos, para cuidarnos. Cuando la Biblia dice no adulterarás, no fue que Dios estaba sentado en la silla diciendo, los que por sí se casan sufren, voy a hacer que sufran más. No, no, para nada. Me dijo eso. Cuando el Señor pensó en el matrimonio y en la fidelidad conyugal, pensó que era lo mejor, sabía que era lo mejor. Y la manera para cuidar, para blindar, para proteger la institución familiar era la fidelidad conyugal. Por eso dijo, no adulterarás. No serás infiel. ¿Por qué? Bueno, porque eso trae destrucción a algo que yo mismo establecí, instituí, que se llama la familia. Y la manera de guardarla y de protegerla es esa. Y no fue que un día también se levantó el Señor y dijo a los solteros y a los jóvenes, yo los voy a amargar. No fornicarás. Y entonces pensamos que es retrógrado eso. Dios dijo no fornicarás porque Dios quería proteger la vida humana. Porque a causa del pecado de la fornicación hoy se cometen miles de homicidios en el mundo entero. Miles, millones de homicidios se están cometiendo hoy en día en el mundo entero. Creo que usted es demasiado inteligente para entender acerca de lo que estoy hablando. Quería proteger la salud mental, emocional de los solteros. Quería proteger la vida emocional de los adolescentes que no están preparados. Biológicamente y físicamente sí, pero emocionalmente no. Para sostener una relación donde hay una intimidad física. Quería protegerles también su cuerpo físico de tantas enfermedades que existen hoy en día a causa precisamente de la inmoralidad sexual. Y así podría seguirle enumerando muchos ejemplos. No robarás, protege el patrimonio del prójimo. Así que a la santidad de Dios tiene como propósito que le honremos, claro está, pero también de proteger. El 2020, cuando Dios nos habla de un año de luz, también nos está hablando de un año de santidad. Su esencia de luz no solamente revela su gloria, su santidad y su transparencia y verdad, sino que también revela la naturaleza pecaminosa del hombre. En otras palabras, no hay nada que el hombre haga que pueda quedar oculto de su presencia. Dios revela el pecado del hombre y lo condena. Por ende, el año 2020, el año de luz, es un llamado a apartarse de las zonas grises en las que puedas estar incurriendo para vivir en la luz de nuestro santo Dios. Porque hay personas que, es cierto, viven en la oscuridad. Y a ellos, dice la Biblia, les brillará gran luz. Esto es un acto de misericordia. Ellos no la hacen brillar. Ellos no la buscan. Es un acto de la gracia soberana del Señor. Brilla para ellos, se revela a ellos a fin de que ellos puedan ser salvos y salir de su estado de oscuridad y de condenación. Pero también es cierto que hay personas que viven en la luz, que viven para Dios, que aman a Dios más que al pecado y a las tinieblas. Pero también hay un tercer grupo del cual la Biblia habla y son los que están en la mitad.
los que están en zonas grises, porque entre lo negro y lo blanco, ellos se sitúan en lo gris, en la mitad. Un día estamos aquí, un día estamos acá. La mayoría de las personas hoy en día quieren las promesas de Dios, pero no quieren la cruz de Jesús. La gente hoy desea el reino sin cruz. La gente hoy desea ver las promesas de Dios cumplidas en sus vidas, pero sin aceptar el señorío de Cristo en sus corazones. Y este año, cuando Dios nos habla de luz, nos está llamando, nos está diciendo, este año va a haber una revelación de mi espíritu, un acto de mi gracia. Voy a manifestar de mi presencia en medio de ustedes. Voy a hacer que a través de aún de sus sentidos naturales puedan percibir mi presencia, puedan sentir mi presencia, a fin de que me conozcan. Porque tengo un propósito, ¿cuál? El que ustedes me conozcan, el que ustedes sepan que yo soy real y soy Dios que está en los cielos, que también habito en medio de ustedes por mi espíritu. Pero también tiene como propósito que aquellos que están en zonas grises salgan de ellas y tomen una decisión. Amén. Creo que Dios viene hablándonos en esa dirección. La predicadora que tuvimos el domingo anterior, la pastora Jenny, la directora del Seminario Teológico del Valle, estuvo aquí con nosotros predicando. Ella no estuvo el 29 que predicó la pastora. Pero cuando yo escuché su sermón, lo conecté inmediatamente con el que mi esposa había predicado. Y ni siquiera se hablaron, ni siquiera se pusieron de acuerdo. Pero hubo una frase en especial. Y ella dijo algo que mi esposa también dijo. ¿Son o no son? ¿O se es o no se es? Pero no se puede seguir este año en la mitad. Y cuando yo oía eso, yo empecé a conectar. Cuando yo estoy estudiando acerca del tema de la luz, yo me estoy dando cuenta que eso tiene que ver también con eso que Dios ha venido hablando. Este es un año donde las personas en este lugar debemos tomar decisiones. Amén. Ahora, cuando hablamos del año de luz, inevitablemente debemos hablar de Dios porque Dios es luz, pero también tenemos que hablar de Cristo porque Cristo es la luz del mundo. Juan capítulo 8, en el versículo 12, el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Acabamos de ver que la naturaleza de Dios es luz. Esa luz se revela, se hace visible a la creación en Jesucristo. ¿Cómo se hace visible la luz de Dios? La esencia de luz de Dios al hombre se hace visible a la creación en el Señor Jesucristo. Porque es en Jesucristo donde resplandecen los atributos y perfecciones divinas. Es en Jesús porque es en el Señor Jesús quien habita la plenitud de la deidad, como Pablo enseña a los colosenses. Por esto él, hablando de sí mismo, dijo, yo soy la luz del mundo. Es en el Señor donde vemos la luz eterna de Dios. Desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su resurrección, la vida de Jesús estaba llena de la luz de Dios. Jesús era completa y absolutamente transparente a la luz de Dios. En él no había ninguna partícula de maldad. Él era completamente y absolutamente santo, perfecto. Era Dios encarnado en la persona divino-humana de Jesús. Y quien lo haya visto, por eso dijo él, dijo, ha visto al Padre. El Padre y él son uno. Del Señor Jesús se anunció siglos antes a través del profeta Isaías en el capítulo 9, versículo del 1 al 2, que él sería la luz del mundo, la luz que disipa todas las tinieblas que son normales y propias de un mundo que vive a espaldas de la luz de su creador. Cuando una persona vive a espaldas de Dios, su vida, su entorno, su casa
es un lugar de tinieblas. Yo sé que esas cosas no les gustan a las personas, porque el humanismo nos ha dicho que somos divinos, buenos, re buenos, y que vamos a la iglesia para ser más buenos todavía. Y bueno, eso lo dice el humanismo. La Biblia dice somos malos, somos pecadores desde el principio y necesitamos de la vida de Dios para, escuche, para ser perdonados, santificados, limpiados, restaurados, transformados. Amén. Por eso siempre he dicho, si hay algo bueno en nosotros, es Cristo. Amén. Se lo voy a decir así. Si usted le quitara a un ser humano todos sus bienes materiales, le quitara su vestuario, le quitara sus recuerdos, tiene una amnesia total, le quitara todo. Lo único que él tiene, que es propio y que sigue siendo de él, es su pecado, porque nació siendo un pecador. Y el único que puede quitar el pecado del ser humano se llama Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz. Así que la mayor riqueza del hombre es su pecado, si quieres verlo. Eso es lo único que tiene. Y solamente cuando venimos al Señor Jesús somos limpiados de eso. Amén. Y recibimos a cambio la vida de Dios. Creo que es un buen cambio. Entregar nuestro pecado y nuestra maldad, despojarnos de ella para recibir la vida de Dios en nuestros corazones. Amén. Ahora, Cristo viene al mundo y es la luz del mundo porque Él disipa las tinieblas. Ahora, ¿por qué el mundo está en tinieblas? ¿Por qué las personas deciden permanecer en el pecado? Bueno, porque aman más sus obras, que son malas, que a la luz. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amaron más las tinieblas que a la luz. Por eso Cristo vino. No le conocieron. Vino a los suyos y tampoco le recibieron. Y no le recibieron porque amaron más las tinieblas que a la luz. El tema del pecado no es un tema de debilidad, es un tema de amor. Las personas comúnmente, los seres humanos, queremos justificar nuestra pecaminosidad a través de la expresión, es que yo soy débil, yo soy así. Bueno, cuando Cristo vino y murió en la cruz, Cristo venció el pecado, venció la muerte. Y ahora esa victoria nos fue transmitida, nos fue entregada, nos fue asignada, nos fue dada, para que tú y yo en la suficiencia de su sacrificio hallásemos o encontrásemos la respuesta, la fortaleza, el poder, la capacidad para poder vencer nuestros hábitos pecaminosos en Cristo. La pregunta es, ¿por qué hay veces no lo vemos en nuestra vida? Bueno, en muchas ocasiones, por no decir siempre, manejar un absoluto, no lo hacemos porque amamos más esas formas de vida que la que Dios nos está invitando a tener. Es un asunto de amor, de darle el primer lugar. ¿Qué amamos más? Ahora, por eso es que el mundo está en tinieblas. Ahora, es importante mencionar que la palabra usada en el griego para mundo, del versículo 12, tiene que ver con los hombres, no con el globo terráqueo, que a causa del pecado que practican viven en tinieblas.
Por ende, la luz de Cristo tiene que ver con la restauración de las personas que están en la oscuridad. Cuando la Biblia dice, cuando Dios dice que Él es la luz del mundo, lo que Él está tratando de decir o transmitiendo es, yo soy la restauración de las personas que viven en la oscuridad. Yo soy, escuche, la oportunidad de liberación de aquellos que están en la esclavitud del pecado. Yo soy la resurrección y la vida para aquellos que han muerto, que mueren por vivir en un mundo caído. Y lo que está el Señor transmitiendo es una idea de restauración. Así que este año, el año de luz, también es para nosotros y debe ser para nosotros un tiempo de salvación. Es un tiempo de redención. Es un tiempo de restauración de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros, de aquellos que están en oscuridad, pero que la luz de Cristo les va a alumbrar su entendimiento con el fin de que ellos puedan conocer o ellos puedan mejor reconocer la necesidad que tienen de un Salvador y la condición de pecaminosidad en que viven. Es un año de salvación. Es un año donde personas de nuestras familias van a conocer al Señor. Dios está colocando una promesa, nos está dando un lema que tiene una promesa implícita de salvación. Este es un año donde personas de nuestras casas, de nuestro entorno, van a conocer de la salvación del Señor Jesús. ¿Cuántos se alegran por eso? Sus vidas serán restauradas. Amén. Y por último, termino muy corto y no menos importante. Tengo que hablar de la iglesia. Porque la iglesia, según en palabras del Señor Jesús, es luz para un mundo perdido. Mateo capítulo 5, versículo 14 nos habla de eso. Vosotros sois la luz del mundo. Dios es luz y su luz se ha manifestado a través de la persona de Cristo, que se hace hombre, y gracias a ello también nosotros ahora somos partícipes de esa luz en Jesucristo. Ahora, como portadores de luz, de la luz de Dios, nos convertimos en difusores de esta. Como hijos de luz, como ciudadanos del reino de luz, ahora tenemos el compromiso, la responsabilidad de transmitir, de comunicar a quienes nos rodean la luz de Dios. Los cristianos no somos luz en sí mismos, ni por sí mismos. Y eso es importante comprenderlo. No es porque seamos buenos en sí mismos, ni hagamos cosas buenas. Es porque la luz de Dios se refleja a través de nuestra vida. Su naturaleza se refleja a través de nuestras obras. Si somos amorosos, misericordiosos, benevolentes, no es que porque por naturaleza nuestro corazón es completamente benevolente, amoroso, no. Tendemos a ser egoístas, ¿cierto? A amarnos más a sí mismos que a los demás. A pensar en nosotros primero antes que en los demás. Primero pensamos en nuestro bien y en nuestra satisfacción antes que en el bien y la satisfacción del otro. Y un ejemplo de eso, clarito y palpable, el matrimonio. ¿Por qué es que hay tantos problemas en el matrimonio? Precisamente por eso. Porque cada uno está discutiendo y peleando por su bienestar, por su comodidad, por su felicidad. Usted no ve las parejas discutiendo porque el otro no permite que usted lo haga feliz. Pues sí. Estoy bravo contigo, que no te dejas servir, que no te dejas amar, que no te dejas ayudar. No, la gente discute y dice, estoy bravo porque usted no ayuda, usted no colabora y todo me toca a mí. ¿O no es así? Ah, bueno, ahí les dejo, así como. Pero dejémoslo allí. Esto no es de matrimonio.
Pero ese es el ejemplo real de la condición humana. Aprendemos a amar al otro, nos damos a los otros, servimos a los otros, cuidamos a los... Bueno, a causa del amor de Cristo en nuestros corazones. Eso es lo que nos capacita para amar, para perdonar. ¿Cierto que sí? Ahora bien, los cristianos por eso no somos luz en sí mismos, ni por sí mismos. Somos luz en el Señor. Como lo declara Pablo en la carta a los Efesios, que todos esos textos los estaremos predicando más adelante, capítulo 5 del versículo 8. Cristo es la verdadera y original luz del mundo. Los creyentes solo somos la luz del mundo en un sentido secundario, derivado. Así como la luna refleja la luz del sol, así los creyentes reflejamos al mundo a Cristo Jesús. Amén. Y las personas conocen a Cristo también a causa de nuestra vida y de nuestro testimonio. Por ende, el año 2020, año de luz, es un año de evangelización. Y con esto concluyo. El 2020 es un año de conocer a Dios. Es un año de santidad. Es un año de apartarnos de las zonas grises. Es un año de la evangelización, de compartir a otros acerca de la fe del Señor Jesús. Y en ese acto de evangelización, entonces la luz de Cristo alumbrará la mente de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan aceptar la salvación tan gloriosa que el Señor Jesús ofrece. Ese es lo que hay en el corazón de Dios para nuestras vidas, para este año, para este tiempo y para esta congregación. En este año caminaremos, todo estará enfocado en eso, direccionado hacia allá, en mostrar al Señor Jesús, en dar a conocer a Cristo a través de su Espíritu, su palabra y a través de nuestra vida, del testimonio, del poder compartir con otros la fe del Señor Jesús. Es un año de salvación, es un año de victoria, porque las tinieblas no prevalecen sobre la luz prevalece sobre las tinieblas. Será un año de triunfo para muchos de ustedes. Amén y amén. En esta mañana, colóquese sobre sus pies, por favor. Hola, soy el pastor Jaime Carrasco de la comunidad cristiana El Camino Cali. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal El Camino Cali y puedas tener toda la información acerca de lo que está ocurriendo dentro de nuestra congregación y puedas escuchar todos los videos y las predicaciones de la comunidad cristiana El Camino Cali.